Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que abre la Universidad del Norte y la Maestría en Historia para difundir las investigaciones sobre la historia del Caribe. Mi nombre es Catherine Bonil, soy coordinadora del programa de la Maestría en Historia y soy la encargada de abrir este espacio para los investigadores. Hoy tenemos el gusto de tener invitado al profesor Adriano Guerra. El profesor es doctor en investigaciones humanísticas de la Universidad de Oviedo en España. Tiene un magíster en historia de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También tiene un máster en historia del mundo hispánico por la Universidad Jaume I de Castellón en España y es historiador de la Universidad del Atlántico aquí en Colombia. El profesor actualmente se desempeña como profesor de la Universidad del Magdalena y es experto y ha venido desarrollando una serie de publicaciones con respecto al tema del cual nos va a hablar hoy y de otros temas relativos a la historia del Caribe del siglo XIX y el siglo XX. Dentro de sus publicaciones más o las más recientes, tiene, por ejemplo, La Voz, un libro titulado La Voz de la Multitud, el movimiento gaitanista en el Caribe colombiano, 1928-1948, editado por la Carreta Editores en el 2020. El imperio visible, los mosquitos en el Caribe colombiano vistos por los viajeros extranjeros del siglo XIX, que es un artículo publicado en la revista Memorias, también en el 2020. Vilipendios e ignominias, conflictos y hojas sueltas en Santa Marta en la segunda mitad del siglo del siglo XIX, que es un capítulo en un libro publicado en el 2019. Como vemos, lo que les decía anteriormente, es un especialista en la historia del Caribe colombiano, en temas relativos al siglo XIX, al siglo XX, historia política en general. Entonces, pues para nosotros es un gusto tener al profesor aquí para que nos hable sobre específicamente los inicios de la violencia en el Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XX. Así que sin más introducción, pues le doy la palabra al profesor Adriano para que pueda compartirnos hoy sobre su trabajo. Bueno, muchas gracias, Caterine, por la invitación y también al equipo que está acá acompañándonos en esta transmisión y obviamente a la Universidad del Norte y especialmente a la maestría en Historia. La idea un poco es comenzar a compartir muchas de las evidencias que he encontrado a lo largo de la investigación que realicé sobre el gaitanismo en el Caribe colombiano y un poco también todo el tema de un proyecto que financió la Universidad del Magdalena sobre la violencia en el Caribe colombiano, principalmente a finales de la década del 40. Bajo esa investigación por la primera fase y se han encontrado, digamos, algunos datos bastante interesantes, ¿no? De cómo ya comenzaba esa convulsión política, sobre todo en los lugares más periféricos del Caribe colombiano y cómo luego esa violencia comienza a galopar y a llegar ya a las ciudades capitales del Caribe colombiano y bueno, luego ya cómo se generaliza o digamos cómo se une con esos otros tipos de violencia que se estaban presentando en diferentes lugares también de la nación. Entonces, como conversar un poco precisamente sobre esos inicios. Vamos a estar quizás muy limitados en el periodo histórico del que vamos a hablar, sobre todo y casi que exclusivamente a finales de la década de los 40, no de pronto quiero extenderme o no podré extenderme más allá quizás por el tiempo y vamos a hacer también algunas alusiones de ciertos acontecimientos que se presentaron en el Caribe colombiano a inicio, bueno, a finales de la década del 20, a inicio, ¿no?, de la década del 30, que daban muestra ya de un sectarismo político y que daban muestra ya de unos conflictos y de unas tensiones entre los partidos políticos. Vale decir, bueno, el Caribe colombiano se ha tenido siempre durante este periodo como una región
que estuvo ausente, Orlando, que estuvo ausente de la violencia. Orlando Fáez Borda hizo su oda sobre la violencia cuando todavía estaba muy joven, y obviamente después de la impresión del impacto de los sucesos del 9 de abril, donde prácticamente reseñaba, ¿no?, una región que estaba ausente de la violencia. Algunas de las obras de literatura que se escribieron en esa coyuntura, como la de Hilarión Balas de la Ley, de alguna manera muestran también el Caribe colombiano como ese paraíso que está ausente de esos conflictos de violencia. Y un poco lo que nosotros hemos encontrado en telegramas, en la prensa, en cartas, en otra serie de documentaciones, es que no, existían también unas dinámicas complicadas de violencia, en algunos casos muy parecidas a las del resto del país, pero que quizás por algunos factores que vamos a explicar posteriormente, no digamos, crecieron o aumentaron tanto o sufrieron una dinámica quizás con los límites y los extremos de las masacres, de todas estas formas de muerte que sí se presentaron en el país, sobre todo en la década del 50. Le voy a comenzar a presentar, a compartir un poco mi pantalla para comenzar a compartir con ustedes la presentación que hice para esta exposición. Les pido el favor que me confirmen si se está proyectando. Sí, está perfecto. Ahí vemos todo. Bueno, un poco la estructura que vamos a utilizar en esta exposición es esta. Espero quizás pasar algunas cosas muy rápido para tocar o intentar abarcar todo esto que he reunido para presentarlos aquí. Primero vamos a hablar rápidamente de los conceptos, de esa idea de qué es la violencia. Luego vamos a internarnos un poco en el contexto de la violencia gráfica que se estaba presentando en muchos periódicos a través de la caricatura. Luego vamos a ver todo el tema de la violencia discursiva, principalmente a través de los discursos políticos. Luego, quizás de algunas contextualizaciones, vamos a aterrizar nuestra explicación al año 48 y los convulsivos momentos que se vivieron anterior al 9 de abril, durante el 9 de abril y las situaciones posteriores a esta fecha determinante. Luego el surgimiento de algunos grupos de tendencias diferentes al margen de la ley, obviamente, que ejercieron quizás una violencia más extrema, y posteriormente vamos a intentar aterrizar en todo el tema de las violencias en las poblaciones del Caribe colombiano, con algunos ejemplos muy puntuales y algunos sucesos muy puntuales de, como les decía, algunos lugares periféricos del Caribe colombiano, donde ya vamos a ver ejercida la violencia hacia el año 49, hacia el año 50, de manera desbocada. Quizás no incluí finalmente en estos ejemplos algunos reportes de prensa para el caso de Barranquilla, principalmente del año 47, donde ya se está hablando abiertamente de la policía política, de la presencia de los popoles en la ciudad, y cómo obviamente ya también se extendía un clima de violencia y de inseguridad, de una tensión política a través de todos estos discursos y a través de este ambiente previa al 9 de abril, ¿no? Entonces, un poco el profesor Carlos Miguel Ortiz hacia 1994 planteó finalmente para definirlo de manera sencilla que la violencia es la resolución de las diferencias mediante la eliminación del otro, ¿no? No hay unos acuerdos, no hay unas conversaciones, no hay unos diálogos como quizás nosotros lo intentamos hacer hoy en día, sino es básica y directamente una eliminación. Muchos de los líderes políticos, tanto liberales como conservadores, encontraron en la solución o en intentar solucionar sus conflictos y sus diferencias políticas y los porcentajes electorales de uno y otro, y específicamente en poblaciones de una u otra tendencia, encontraron como solución definitiva la eliminación de ese otro. Ahorita vamos a ver también una hipótesis de finalmente desde nuestras investigaciones por qué consideramos que se llegó a ese extremo, y vamos a plantear
más que una hipótesis, un postulado del por qué sucedió esto, ¿no? Asimismo, Hannah Arendt tiene en alguno de sus escritos expresado que esta violencia, como la vamos a ver, que se comenzó a presentar en términos generales en Colombia, y quizás nosotros vamos a intentar aterrizar un poco en el Caribe colombiano, lo que va a engendrar finalmente son nuevas violencias, ¿no? Y que esa violencia o ese intento de eliminación del otro no va a solucionar ninguna injusticia social, sino todo lo contrario, va a generar unas nuevas formas de delinquir. Aquí lo vamos a ver precisamente con el surgimiento de otra serie de grupos que van a presentarse, sobre todo a lo largo de 1950, y lo vamos a ver más crecientemente en la década del 60. Y como ustedes saben, hoy en día, ¿no? Las diferentes formas de surgimiento de grupos al margen de la ley, que parece una cuestión de no acabar. Un poco el contexto que les decía durante estos años va a estar marcado por una serie de acontecimientos. Indudablemente la masacre bananera va a ser un punto definitivo para comenzar a entender ese proceso que se fue cocinando y que posteriormente se va a llevar al extremo de una violencia entre los partidos políticos. Muchos historiadores y quizás se enmarcan, ¿no?, ese periodo de la violencia política, más o menos del año 1946 hasta la llegada de Rojas Pinilla al poder hacia 1953, y luego intentan llamar a lo que sigue el conflicto armado, o más bien mostrarlo como un conflicto, pero lo cierto es que las evidencias demuestran que a partir de 1930, de la llegada del Partido Liberal al poder, ya se comenzó a ejercer cierta violencia política directamente entre los partidos. No obstante, en la coyuntura de la masacre de las bananeras, incluso mucho antes, en la persecución que se hizo de los firmantes de la paz, de la guerra de los 1000 días y de la progresiva eliminación de estos firmantes, estábamos también viendo ciertos efectos de la violencia. Entonces, todo este periodo va a estar cruzado, no solo por la llegada del Partido Liberal al poder y el establecimiento de lo que se ha conocido como la República Liberal de 1930 a 1946, sino también los intentos que se hicieron de reforma agraria, quizás el más sonado, el de la Ley 200 de 1936, y luego indudablemente la agudización de la violencia con el asesinato de Gaitán, lo cual, y aquí vamos a intentar demostrar, no quiere decir que antes de ese periodo no se estuviese ejerciendo, no se estuviese desarrollando violencia en Colombia y en el Caribe colombiano. Claro que sí, después de las elecciones de mayo del 46, la tensión política para el caso del Caribe colombiano aumentó. Las disputas, los ataques, las cartas, las amenazas ya se venían presentando entre esa coyuntura del 46 al 48. Y a partir de octubre de 1947, cuando se presentan las elecciones a diputación y a congreso, que son elecciones más locales y por ende más violentas, vamos a ver una seguidilla tensionante de situaciones en muchos lugares. En el Banco, en Plato, en Barranquilla, en Cartagena. Todo esto, como les decía, va a desembocar o digamos se va a agudizar o a transformar a partir del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948. A nivel nacional va a tener unos momentos quizás también muy tensionantes con el cierre del Congreso en noviembre de 1949, quizás también de agudización con la llegada a la presidencia de Laureano Gómez y por ende ya en esa coyuntura la creación de algunas guerrillas liberales que estaban desenvolviéndose muy cerca a Barranca Bermeja y que estaban ya comenzando a atacar de alguna manera, ¿no? Pero como les digo, no vamos a irnos hasta ese periodo. Como antecedentes de la violencia en el Caribe colombiano, no solamente hay que tener en cuenta la masacre de las bananeras, sino también incluso el enfrentamiento entre liberales y conservadores que se dio el 1 de febrero de 1931 en Montería. Obviamente, digamos, algunos textos, ¿no?, de historia local de Montería han aumentado en algunos casos, como también se ha hecho
con otros acontecimientos las dimensiones, ¿no? Se habla de cifras exorbitantes de la quema casi de media ciudad o del incendio de media ciudad, del asesinato de casi 200 personas que fueron arrojadas al río Sinú. Lo cierto es que sí hubo, ¿no?, una confrontación en esa fecha a partir del sectarismo político y un claro enfrentamiento entre liberales y conservadores que de alguna manera marca un punto inicial, aparte de la masacre de Bananeras, de los conflictos políticos tensionantes que se vivían en todo el país, pero como hecho puntual este caso para el Caribe colombiano. Asimismo, en la población de Santana fue, por ejemplo, muerto el 11 de abril de 1937 el líder liberal Temístocles Delgado y su hijo, el poeta Óscar Delgado. Muchos, desde la visión de la literatura, consideran, ¿no?, que Óscar Delgado tenía el camino de ser uno de los primeros grandes poetas del Caribe colombiano en esa coyuntura, y fue asesinado precisamente por el sectarismo político que se estaba presentando en diferentes lugares del Caribe colombiano y específicamente en la población de Santana. Los registros, ¿no?, que aparecen también de este acontecimiento son bastante, podríamos llamarlo, espeluznantes, ¿no? Las puertas picadas, la masacre de estas dos personas, o bueno, el asesinato de estas dos personas a partir de las multitudes conservadoras que se tomaron precisamente la población y que caldearon a través de un discurso político el ambiente que llevó finalmente a este acontecimiento, que lo vino a conocer el país solo días después, porque los amotinados prácticamente cortaron las líneas del telégrafo y cortaron cualquier intento de comunicación por parte, digamos, de las personas liberales que habían intentado comunicar el hecho. Entonces, estos dos acontecimientos siempre deben de tenerse en cuenta porque son de alguna manera puntos o sucesos que antecedieron al incremento de la violencia a partir de 1946, a partir de octubre de 1947 y a partir de abril de 1948. Sobre el por qué el Caribe colombiano, y ahorita lo mencionábamos, ¿no?, que se ha creído, que se ha considerado como una región que estuvo exenta en términos porcentuales o en términos numéricos de la violencia del resto del país, el por qué existen una serie de hipótesis, ¿no? Fáez Borda dice que básicamente los costeños estaban rodeados de una idea del etno no violento, ¿no? Esta hipótesis de alguna manera un poco regionalista, pues intentan presentar un dibujo de la población del Caribe colombiano, más o menos en esa coyuntura, como una población pacífica. Sin embargo, yo encontré muchísimas evidencias de asesinatos que, insisto, y de conflictos, de pronto no son igual a esos porcentajes del interior del país, ¿no? Y si lo llevamos a un plano numérico, quizás esa cantidad de muertes no va a resultar siendo igual a otras latitudes, pero sí es considerable el número de asesinatos y sí es considerable también las formas a través de las cuales ya venían chocando, que van a ser muy parecidas a los de otros lugares del país. Por ejemplo, para Paulo Kins, una de las hipótesis es que precisamente en el Caribe colombiano hubo una fuerza liberal que venció de alguna manera a los conservadores, o más bien él argumenta que en los lugares donde el Partido Liberal fue mayoritario no se desarrolló ese tipo de violencia. No obstante, en muchos otros lugares de Colombia y obviamente también en el Caribe colombiano, no tanto poblaciones al interior, ¿no?, que eran mayoritariamente adscritas a un partido u otro, desarrollaron una violencia interna, sino que se enfrentaron a otras poblaciones o mantuvieron una convulsiva vida política frente a otras poblaciones. Para el caso, por ejemplo, de la depresión momposina, Orlando Fáez Borda logró identificar algunos casos de poblaciones y quizás más cercano al contexto, digamos, del Bolívar Grande y cercano a Cartagena y a Barranquilla están los ejemplos de el Carmen de Bolívar liberal y San Jacinto conservador y toda la tensión que se mantuvo durante mucho tiempo alrededor del tema político, tanto que San Jacinto
al día de hoy tiene dos cementerios, un cementerio conservador, donde obviamente solo sepultaban a los conservadores, y un cementerio liberal, donde obviamente sepultaban solamente a los liberales, surgido a través o precisamente de ese sectarismo político de mediados del siglo XX. Asimismo, Carlos Miguel Ortiz considera, ¿no?, que donde hubo una presencia de los cultivos del café y sobre todo en las temporadas de recolección del café, que aumentaba la violencia y las masacres, entonces él argumenta un poco que donde no hubo estructura cafetera, pues prácticamente la violencia estuvo ausente. Eso en términos económicos podría aplicar para el Caribe, pero como les estoy diciendo, las investigaciones que se han adelantado, ¿no?, de mi parte, de la población, también de parte de la profesora Muriel Jiménez, que está investigando la violencia quizás en un periodo más reciente, a partir de los años 70, ha encontrado suficiente evidencia sobre la presencia de una violencia en el Caribe colombiano. Sé que el profesor Adolfo Meiser Roca, ¿no?, junto a otro autor, realizaron un artículo donde desde el punto de vista de la econometría intentan calcular las víctimas en términos numéricos. Pero uno de los argumentos que yo he mantenido es que la violencia no se da solo en el número de víctimas fatales, sino que hay otro tipo de formas de violencia que se venían presentando y que van a estar también presentes en el Caribe colombiano. Mauricio Archila, en un libro que se llama Barranquilla y el Río, consideró que el no apoyo de las élites locales a la violencia pues dio como resultado que se viviera en una situación positiva. Una de las hipótesis que nosotros manejamos, no sé si ustedes alcanzan a ver esa parte, bueno, ya aquí está, es que debido a la unión de las élites liberales también con las conservadoras, se ayudó para que se erradicaran estos fenómenos. Por ejemplo, en Barranquilla fue muy claro que tanto la élite liberal como la élite conservadora, cuando comenzaron a presentarse los primeros casos, los primeros sucesos de la policía política que ya tenía presencia en Barranquilla a partir de 1947, inicios de 1948, rechazaron conjuntamente estas acciones y pidieron a la policía que expulsaran o que sacaran a estos agentes. Entonces, de alguna manera también vemos precisamente que hay un apoyo de las élites locales, pero sobre todo la unión de esas élites, evitando precisamente el sectarismo, ayudó a que este tipo de fenómenos no se desarrollaran en algunos lugares. Finalmente, la hipótesis que hemos manejado es que la violencia en el marco del conflicto político se dio por el rompimiento definitivo de las débiles y pocas solidaridades que unían a las poblaciones de diferentes facciones políticas. Y quizás, y vuelvo a ese ejemplo, la evidencia más extrema o quizás más clara que se aplica a esta hipótesis es las relaciones políticas entre la población de San Jacinto y la población del Carmen de Bolívar, que precisamente a través de esa debilidad que existía en esas solidaridades, terminaron en algunos momentos enfrentándose. Lo mismo al interior de las mismas poblaciones, las facciones políticas de un lado y otro que mantenían vínculos muy débiles, finalmente a través de esta coyuntura terminó reflejándose en un hecho o en muchos hechos sangrientos o violentos entre estos grupos. En poblaciones donde existían estructuras más fuertes a partir, por ejemplo, en algunos casos, del matrimonio, de los negocios conjuntos, la violencia no pudo entrar de manera más fuerte. En otras poblaciones, repito y coloco nuevamente el ejemplo como Carmen de Bolívar o como San Jacinto y como en muchas otras de Colombia, la tendencia política era definitiva para permitir o no que unos hijos se casaran entre ellos, ¿no? Cuando no era el novio o la novia liberal o conservadora o siendo del mismo partido político, la boda básicamente se impedía.
Incluso eso se trasladaba en algunos momentos a negocios comerciales entre ciertos actores que decidían finalmente no realizar ciertas transacciones comerciales cuando finalmente mediaba la cuestión política. Yo he encontrado, por ejemplo, y esto estaría saltando ya algunas décadas más adelante, que incluso en algunas poblaciones de Sucre, del departamento de Sucre hacia los años 1970, 71, 72, los hospitales llegaron incluso a politizarse y habían poblaciones liberales donde en sus hospitales no se atendían a heridos conservadores y habían poblaciones conservadoras donde en sus hospitales no se atendían a heridos liberales. Entonces se llevó ese pasionismo político a muchos aspectos. Ya habíamos visto el aspecto del cementerio, el aspecto de los matrimonios, el aspecto de las transacciones comerciales e incluso el aspecto precisamente de los hospitales. Bueno, un poco ya entrando en materia, vamos a ver una violencia política inicialmente evidenciada a través de la caricatura política. Así como hoy en día existen los llamados memes, de alguna manera hace unos 70 años los periódicos tenían su sección de caricatura política y en cada número aparecía obviamente todas estas críticas. Hoy en día también nosotros tenemos nuestra caricatura política. Matador obviamente es un ejemplo de eso. Y así como en el día de hoy, también en el pasado se intentaba etiquetar, se intentaba caracterizar y de alguna manera eso también creaba una conciencia y una violencia en ese discurso, en este caso gráfico, que se reflejaba de alguna manera en los conflictos que tenían finalmente los habitantes de ciertas poblaciones. Aquí vamos a ver burla, vamos a ver sarcasmo, vamos a ver imaginario, e indudablemente el bestiario y toda esta idea de racismo que va a estar ahí de manera constante, ¿no? Algunas caricaturas a inicios, por ejemplo, de los años 30, ¿no? Cuando el conservatismo intentaba conquistar esa masa de obreros, quizás un poco utilizando los postulados de León XIII, quizás un poco intentando convencer a los gremios de trabajadores de ciertas políticas sociales, ¿no? Entonces comenzaba desde la visión liberal a atacarlo, ¿no? Asimismo, desde la visión conservadora, precisamente en toda la coyuntura después de 1944, en el segundo gobierno de López Michelsen, de López Pumarejo, perdón, todos los escándalos que habían caído sobre este gobierno e indudablemente la caricatura política como ponzoña en ese sentido. Aquí vemos, ¿no?, también 16 años de cabildos liberales, que ya era como el final de la República Liberal, o bien no, desde la visión conservadora, ya la descomposición moral, utilizando un poco toda la idea de moralidad y la restauración moral del país que buscaba Gaitán, indudablemente reflejándolo en esta caricatura política, que mucha de ella puede tener todavía vigencia entre los conflictos políticos que se presentan, ¿no? Cuando se reclaman a los alcaldes, a los gobernadores, el acueducto, las mejores vías, un mejor transporte y bueno, ese pueblo que grita y que de alguna manera no encuentra. Otro de quizás de los escándalos que más impactaron ese segundo gobierno de López Pumarejo fue precisamente el asesinato del boxeador Mamatoco. Cada uno de estos escándalos fue aprovechado de manera estratégica por el periódico conservador El Siglo y la mayoría de caricaturas que vamos a ver en esta representación gráfica son precisamente desde la visión conservadora, atacando ese último gobierno de los 4 gobiernos que compusieron la República Liberal. Mamatoco en su tumba o Mamatoco siendo disparado prácticamente como si fuera una flecha punzante hacia el presidente López Pumarejo. Asimismo, el discurso político se permeó de una serie de frases, de una serie de consignas que finalmente terminaron haciendo eco, terminaron haciendo verbo en los pobladores de a pie
de la nación. Esto quizás, y lo que estoy presentando ahora, debe verse también, ¿no?, como una reflexión desde el presente. En las sociedades donde sus líderes políticos se atacan descaradamente y utilizan una serie de argumentos y de artillería discursiva, de alguna manera todo eso se termina viendo reflejado, insisto, en los pobladores de a pie, que asumen ese odio político entre esas élites como suyo y que se atacan entre ellos. Puede ser entre facciones políticas, puede ser entre grupos políticos, incluso lo vemos quizás entre otro tipo de formas de sociabilidades, ¿no? En las barras de fútbol, quizás, en los gremios, quizás, pero es una muestra de eso que pasó en el pasado, de alguna manera se refleja a su vez en algunos aspectos en el presente, y lo anterior va a generar de alguna manera violencia. En este momento, todos estos políticos estaban impregnados asimismo por el discurso violento que se había generado, violento y armamentista, que se había generado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En muchos discursos vamos a encontrar alusiones, ¿no?, a sangre y fuego, a lágrimas y sudor, y a una cantidad de alusiones que a su vez se hacían sobre la lucha que se había hecho en la Segunda Guerra Mundial, y que líderes como Churchill, bueno, ahora se me escapa, digamos, este líder francés, pero muchos otros, ¿no?, que evidenciaron a través de sus discursos esa defensa, y obviamente el mismo Hitler. Entonces, de alguna manera, estas palabras, este discurso era reproducido por los políticos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, y ese discurso se llevaba a ese pueblo de a pie que también se enfrentaba. Entonces, por ejemplo, Policía Política, La Acción Intrépida, que la lanzó Laureano Gómez, A Sangre y Fuego, que lo lanzó el ministro Fontalvo, Hacer Invivible la República, creo que fue otra de las frases que lanzó Laureano Gómez, y Política del Odio, que se escuchaban de manera constante. Esto por colocar algunos ejemplos, pero la cantidad de frases y de vocabulario político insertado en esos discursos, en esos conflictos, va a ser innumerable. Y como les decía, de alguna manera un reflejo de esa coyuntura guerrerista que también vivíamos de manera universal. Dentro de todo este espectro, indudablemente va a aparecer la figura de Gaitán. Yo lo coloqué ahí como una figura incómoda, ¿no? Un personaje que venía de los bajos fondos bogotanos, que tenía un discurso que desde el punto de vista de conservador quizás era muy agresivo, que desde ciertas visiones, ahorita la vamos a ver, se le trató como fascista, como nazista, como stalinista, en fin, acomodado a muchas formas, y obviamente dibujado a través de la caricatura política, siempre con sus facciones aumentadas, ¿no? El tema de los dientes, el tema de la nariz, y digamos ese tema desesperante, y en esta última que aparece un poco más grande, el tema de la antorcha, que también era un símbolo muy recurrente de la fuerza obrera, que Gaitán de alguna manera lo vio en la Italia de Mussolini y en esos grandes desfiles, y que terminó copiando precisamente y colocando a cuesta en sus manifestaciones políticas, que impresionaron al clero y a la élite conservadora, y también indudablemente a la élite liberal, frente al peligro que posiblemente significaba para la paz y la tranquilidad de la República. Entre esas etiquetas, por ejemplo, un periódico de Barranquilla que se llamaba El Nacional, que era de alguna manera lo que nosotros podríamos llamar, como guardando obviamente las proporciones y con el respeto, como Al Día, ¿no?, de hoy en día. Era un periódico bastante amarillista, que colocaba noticias sobre atracos, sobre asesinatos de manera común. Publicó en varios números y en su primera página, ¿no?, Gaitán es fascista, sobre todo después de la marcha de las antorchas en Bogotá, y copiaba indudablemente fragmentos o noticias que le interesaban del tiempo del Espectador, sobre todo cuando criticaban a Gaitán, y lo colocaba, pues replicaba, ¿no? Gaitán es fascista,
Dice El Tiempo en su editorial y Calibán en La Danza de las Horas. No se trata de un peligro solamente para el liberalismo, sino para la democracia. Entonces, ahí está, ¿no? En primera plana. Luego otras caricaturas que lo mostraban destapando, ¿no? su cabeza y dentro, o su cerebro, y dentro tenía ese oso del comunismo, u otras que lo mostraban con diferentes caras, ¿no? Con la cara de Hitler, cuando lo querían mostrar a un extremo, con la cara de Benito Mussolini cuando lo querían mostrar al otro, o con la cara de Stalin, llevando obviamente de un extremo al otro. El rumor político como arma, como hoy en día funciona, también funcionaba en esa coyuntura, ¿no? Ciertos rumores como que Gaitán iba a nacionalizar las empresas, ciertos rumores al extremo, ¿no? Que quizás hasta hoy en día se utilizan, que iba a quitar la tierra a todo el mundo, pues también se esparcían de manera constante y hacían que los sectores sociales de un lado u otro le tuviesen miedo, ¿no? Ahí una carta que yo encontré de Juan Manuel Bardelamar de Cartagena, donde él explicaba que en varios lugares donde había estado, había escuchado precisamente rumores, ¿no? Mostrándosele a los ricos como enemigos, mostrándosele a los pobres como enemigos, mostrándosele a los empresarios como enemigos, o asimismo a los obreros, a los campesinos, ¿no? Se utilizaba y se manipulaba esa figura y se colocaba quizás de la tendencia que en ese momento interesara mostrárselo. Asimismo, López Pumarejo tampoco escapó a esas caracterizaciones. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Con El Tiempo mostrando una cantidad de humo como si fuera la farsa, pero teniendo en sus manos la hoz y el martillo, un uniforme militar del Ejército Rojo de la Unión Soviética, los cuadros indudablemente de Hitler, y en la otra, no, indudablemente casándose con una mujer que de alguna manera asimilaba lo que era básicamente el pensamiento de la Unión Soviética, sus botas, su vestido, su gorro ruso, y obviamente su cadena con la esvástica. Bueno, esto lo vamos a intentar pasar rápido para poder llegar como a las evidencias. Asimismo, ¿no? Vamos a utilizar, ahorita yo decía, un bestiario, y van a estar ahí encriptados siempre de manera constante golpes, bombas, que es toda esta lucha, insisto yo, en esa coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente un bestiario, pulpos, caballos, tarántulas, burros, símbolos de antorchas, el cerdo, donde siempre se ha, bueno, no sé si siempre, pero el cerdo que fue muy utilizado en la coyuntura de estos años desde la visión liberal para de alguna manera ejemplificar o ambientar lo que era el conservatismo. Siempre, y en este bestiario que se va a utilizar como esa época, eso quizás lo ha estudiado mejor el profesor César Ayala, que encontró, digamos, mucha caricatura y mucha evidencia de estos cerdos que tenían dibujada la esvástica y que se presentaban, ¿no? Como el elemento que ejemplificaba el conservatismo. Van a estar, después de la coyuntura del 46, insisto, de manera más constante y más pertinente, estas caricaturas ambientando la violencia venida desde los gaitanistas o venida desde el Partido Liberal. Fíjense ahí cómo se ambienta en una figura, podríamos decir, zoomorfa o antropomorfa, o más bien simiesca al Partido Liberal, ¿no? Un simio que de alguna manera está atacando a ese pueblo conservador y que va a representar la violencia liberal. Asimismo, el gaitanismo lavándose las manos frente a toda esta violencia que se estaba efectuando, o bien Gaitán a través de su discurso lanzando imaginarios o presiones sobre violencia. Vale decirlo, yo ahorita precisamente hacia la salvedad, ¿no? De que cuando se crispa el ambiente, cuando se crea un contexto de violencia política discursiva, la gente de a pie atiende de alguna manera esos mensajes, que los puede interpretar de diferentes formas. Yo encontré muchas cartas para el caso del gaitanismo, y ahí están consignadas en el libro,
de gente solicitándole a Gaitán órdenes. Deme órdenes y yo hago lo que usted me ordene, porque creo que estamos en una situación que hay que resolverla de cualquier otra forma. Hubo ese tipo de cartas, sobre todo en la coyuntura de mayo de 1946, después de las elecciones presidenciales, y hubo ese tipo de cartas después del 7 de agosto, que se cumplía el aniversario de la llegada de los conservadores al poder y que hubo mucha violencia simbólica ese día, y lo hubo después de octubre del 47, cuando mucha gente ya sentía realmente la tensión política. Encontré incluso cartas de gente mandando arreglar sus armas, pidiendo precisamente o calentándolas o mejorando su puntería, porque sentía que la violencia política ya estaba de manera efervescente. Incluso un periódico de aquí de Santa Marta, El Estado, más o menos para enero de 1948, lanzó la noticia, ¿no?, de que Laureano Gómez había muerto. Después dijeron que había muerto ahogado en Taganga. En fin, no, era una tensión política. Yo siempre he dicho, hay que profundizar en ese periodo, porque a veces se ve el asesinato de Gaitán como si la violencia estuviese en una sola dirección. No, había un ambiente realmente complicado que cualquiera de los líderes políticos de estos partidos hubiese podido caer. En el caso, ¿no?, de Gaitán, quizás por su característica de líder más popular o de líder más visible en el entorno público, pues fue un blanco más fácil. Pero mucha gente ya estaba coincidiendo esas posibilidades de atacarse de uno u otro, y más directamente a través de esas figuras políticas. Vamos a continuar. Entonces, vamos a la coyuntura, ¿no?, de la novena conferencia panamericana, y como ustedes saben, ya después de cuando se presenta el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, indudablemente van a haber desmanes. Ha habido un acuñamiento del concepto de Bogotazo, y a partir de ahí se ha querido mostrar cómo el impacto del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán concentrado solamente en la ciudad de Bogotá. Pero lo cierto es que en Cali también se presentaron situaciones, en Medellín quizás se presentaron situaciones en el sentido de controlar a los liberales y de encarcelarlos o de encerrarlos en el estadio municipal. Bucaramanga también vivió su 9 de abril. Barranca Bermeja no solo su 9 de abril, sino prácticamente 9 días de lo que han llamado el poder popular. Y en Cartagena también se presentaron incendios de lugares. En Santa Marta quizás en un menor impacto, pero en Barranquilla prácticamente casi 100 edificios de lo que era su centro histórico fue destruido en esa fecha, ¿no? Entonces, no hay que llamar a esa fecha el Bogotazo, sino más bien el 9 de abril, porque fue general en muchos lugares. Después de esto, bueno, o digamos lo que colocaba aquí, un poco el contexto anterior al 9 de abril, ¿no? Las protestas liberales, la marcha de las antorchas, la oración del silencio, que sigue siendo una pieza espectacular, el memorial de agravios, que en sí es un documento histórico que hace una relación de cómo se venían presentando ya una serie de situaciones a nivel general en Colombia, e incluso en el memorial de agravios ya uno encuentra algunas situaciones para el caso del Caribe colombiano, como en Chinú, como en Sincelejo principalmente. Bueno, vamos a saltar esto, que creo que era un poco para redondear un poco el tema del 9 de abril. Vale decir, ¿no?, que una vez las personas se enteraron del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, comenzaron a insubordinarse y a crear juntas revolucionarias para intentar tomar el poder de los entes administrativos, porque se suponía que había iniciado una revolución alrededor del país, a través de la cual se iba a cambiar el gobierno conservador por un gobierno liberal. Y lo que hicieron en muchos lugares fue precisamente el ataque a los símbolos de poder. Quizás en Bogotá fue más generalizado, pero para el caso, por ejemplo, de Barranquilla, se atacó la iglesia de San Nicolás, se respetó la iglesia de San Roque, pero se atacó el colegio salesiano, se atacó el periódico La Prensa, y se atacaron indudablemente
una serie de almacenes o de locales comerciales, sobre todo de dueños conservadores. A nivel nacional se tomaron las emisoras para dar ciertas órdenes, las cuales se unificaron y dieron la sensación de que había una organización o de que la revolución tenía unos conductos precisos, pero parece que todo fue de alguna manera espontáneo, ¿no? Igual, como lo había mencionado, unos ataques a las instituciones que ellos identificaron como católicas, e indudablemente un saqueo generalizado del comercio. En Barranquilla se contabilizaron más o menos unas 10 muertes. Eso luego lo encontré precisamente en los archivos del cementerio municipal. Faltaría revisar de pronto los archivos del cementerio universal y algunos otros que quedaron registrados en el periódico La Prensa y el periódico El Heraldo. El periódico La Prensa fue quemado el viernes 9, pero el lunes 12 ya estaba nuevamente en funcionamiento. Pongo unas imágenes. Bueno, no sé qué está sucediendo, si continúan viendo. Sí, yo veo ¿Continúan bien. viendo? Muy bien. Sí, Había como sacado no sé sí, si en era un momentico no te vi, salía. pero ya está bien otra vez. Bueno, algunas de las fotos que quedaron posteriormente en la revista Barranquilla Gráfica y en la revista Semana del incendio de la iglesia de San Nicolás, el ataque al periódico conservador de La Prensa en Barranquilla, ya en términos generales, el ataque al comercio, esos son ya fotos de Bogotá, todo el tema de la especulación en precios que se presentó posteriormente, la gente revisando y bueno, muchos de esos mitos locales que aún subsisten, ¿no? Esto parece increíble, ¿no? Muchos señores, sobre todo, que vivieron el 9 de abril, casi todos cuentan que a ellos les pasó ese suceso, por eso a veces dudo mucho de la historia oral, sobre todo cuando conecta con sucesos de más de 70 o 80 años. Todos dicen que ellos tomaron un saco de zapatos, llegaron felices a su casa con lo que habían robado para vengar al líder y que luego se dieron cuenta que eran zapatos de un solo pie. Entonces ese parece que es un mito urbano que siempre la gente lo cuenta, que le pasó a ellos o que le pasó a algún amigo, que le pasó a algún primo, ¿no? Está también el incendio de Emisoras Unidas. Ya estos son fotos de los días posteriores. El calzado Gozarelli era muy famoso y que también prácticamente quedó en escombros en la ciudad de Barranquilla. Muchos del centro histórico, como les decía, el mercado público también, edificios básicamente destruidos. Todos estos almacenes, digamos, en esta línea o al lado de la iglesia de San Nicolás. Y a partir de allí y de los relatos que yo encontré también sobre el 9 de abril, se creó nuevamente un vocabulario despectivo y de rechazo, no solo al comunismo, sino y específicamente a las multitudes o al concepto de pueblo. Esta, por ejemplo, es una imagen que se publicó en la revista Semana días posteriores, donde intentaban reforzar la imagen de que el 9 de abril, el asesinato de Gaitán, había sido un complot comunista, y como prueba, por ejemplo, el periódico La Prensa publicó varios telegramas cruzados entre estos miembros del partido, donde decían: ya pronto vamos a dar el gran golpe, ya todo está listo para la toma del poder, en fin. Y esta foto, ¿no?, el balcón de la antigua gobernación del departamento del Atlántico, donde hundió por algunas horas durante ese día la bandera de la hoz y el martillo. Y asimismo, en todas estas crónicas vamos a encontrar una cantidad de palabras: la turba, la chusma, los negros, los bogas, los pobres, los indios, los ingenuos, los resentidos, los ateos, los comunistas, eran finalmente los que habían realizado esos ataques, ¿no? Y de otra parte, el Partido Conservador fue lanzando cartas para intentar mostrarse como el gran vencedor de esa jornada, y después de la fecha del 9 de abril pues vino
o vinieron ciertos programas sociales como vivienda, como educación, la creación del Instituto de Bienestar Familiar, incluso circo un poco en ese tema de pan y circo, la creación del campeonato profesional de fútbol colombiano en el 49, la creación o fundación de algunos partidos, de algunos equipos de fútbol de carácter político, inicialmente en ese momento como Millonarios y Santa Fe, el Instituto de Crédito de Vivienda, en fin, intentar suavizar un poco ese bálsamo de lo que se vivió. Quiero ya pasar de manera ya final un poco a las evidencias que yo comencé a encontrar antes de esa fecha, del 1 de abril y posterior a esa fecha. Vamos a encontrar una serie de cartas que van a llegar a los varones políticos, a los congresistas que representaban a los grupos políticos en las localidades o en las poblaciones, donde se va a comenzar a denunciar una serie de situaciones, ¿no? Todo el tema del toque de queda que vino posterior, los juicios verbales de guerra, y se va a iniciar un control, por ejemplo, a través de lo que hoy en día llamaríamos las chuzadas. En ese momento se llamaba el control telefónico. No fue algo nuevo en Colombia, ya incluso la Unión Soviética lo había aplicado para intentar, ¿no?, espiar a muchos que consideraban como sus enemigos, pero aquí también van a estar, ¿no?, la Oficina de Control de Teléfonos. Uno puede encontrar copias de las transcripciones completas de esas conversaciones en el Archivo General de la Nación, en el fondo del Ministerio de Guerra o del Ministerio o de la Secretaría General de la Presidencia, ¿no? Algunas de cosas muy cotidianas y algunas de informes donde decía, por ejemplo, que toda Bogotá habían instaladas metralladoras en las azoteas porque ya venía el gran la toma, ¿no?, el conflicto de la ciudad. E incluso se persiguió a algunos líderes locales señalados, estoy hablando para el caso de Barranquilla, señalados de comunistas, a profesores y profesoras. Por ejemplo, habían unos que tenían una escuela en el castillo de Salgar, de los cuales siempre se mandaba constantemente reportes sobre su movimiento, sobre sus actividades, porque los tenían en la mira de que representaban, ¿no?, el comunismo, en este caso más auspiciado desde Venezuela a través de la presidencia de Rómulo Betancourt. Pasquines, que también existieron en ese momento y que de alguna manera intentaban identificarse y mostrarse como pruebas. Esto lo trabaja mejor el profesor Renan Vega Cantor en uno de los capítulos, donde muestra cómo incluso en esa coyuntura y en el estallido de la guerra de Vietnam y de la guerra de Corea, se copiaban algunos afiches para intentar impactar o convencer a estas guerrillas que no estuviesen en la senda del comunismo, del socialismo. Ahora bien, uno de los, como lo había mencionado, de los momentos coyunturales en el caso del aumento de la violencia en el Caribe colombiano durante esos años fue agosto de 1947. Allí, por ejemplo, comencé a identificar y comenzaron a llegar las primeras cartas que denunciaban la violación del domicilio, está mal escrito, de los domicilios, precisamente ya la policía conservadora requisando muchas casas, por ejemplo, varias denuncias desde Lorisca, desde Sincelejo, desde Montería principalmente, y hay que decirlo, esta violencia inicial en el Caribe colombiano no estuvo concentrada en Santa Marta, Barranquilla o Cartagena, que sí luego en los años 50 y 60 van a sentir los efectos y el impacto de la violencia, inicialmente con los desplazamientos de mucha población, pero en esa forma de patrullaje y de irrupción y de violación
del domicilio van a ser sobre todo las zonas más periféricas y a su vez las zonas rurales de esas periferias quienes van a sentir el ataque. Y vale decirlo, ¿no? La mayoría de esas denuncias van a venir por parte de mujeres que vivían solas o que eran viudas. Los contingentes de policía política prácticamente se recrudecieron o se ensañaron con este tipo de actoras políticas, sobre todo mujeres que encontraban leyendo un periódico, sobre todo mujeres que encontraban escuchando la radio con algún discurso político, en este caso de Gaitán, sobre todo mujeres que escribían cartas al periódico, fueron identificadas como peligrosas y fueron indudablemente atacadas. Sobre todo, vale decirlo, en un día como hoy, donde se está conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, surgido principalmente o a partir del asesinato de las hermanas Mirabal, digamos por un activismo político en la dictadura de Leonidas Trujillo, pero en otros contextos, incluso en periodos muchos anteriores, como para el caso del Caribe colombiano, nosotros encontramos evidencias de muchas mujeres que están sufriendo violencia política precisamente por una actitud resuelta hacia la participación política. Aquí mismo, por ejemplo, en Santa Marta estuvo Inés de Quintero, quien, por ejemplo, en las elecciones de 1946, con un grupo de mujeres patrullaron las calles para evitar precisamente que se diera la compra y venta del voto. Y ella junto a ese grupo de mujeres habían citado unos días antes a los núcleos y a los comandos gaitanistas frente al cementerio de San Miguel y los habían hecho jurar que no venderían sus votos y los habían hecho jurar de manera simbólica en el cementerio para que juraran frente a sus antepasados liberales que no iban a vender el voto, en este caso al oficialismo liberal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos de San Antero, ¿no? Ya del sábado 12 de marzo de 1949, varias denuncias, donde en este caso dice, armado de fusiles recorrieron la población haciendo descarga, vociferando, maldiciendo, desafiando liberales, lanzaban palabras deshonrosas contra nuestras esposas y amenazando incendiar la población. Vale decirlo, ¿no? Si uno busca hoy en día, googlea Rafael Patrón Corrales, aparece como un prohombre de una de estas poblaciones. La Casa de la Cultura lleva un nombre, pero yo encontré varias evidencias de que tiene un pasado algo complicado en estas cuadrillas que ejercieron violencia en la coyuntura de esos años. De San Antero también, ¿no? Del 24 de marzo de 1949. Rompieron puertas, son telegramas básicamente, ¿no? Por eso tienen una narrativa de esa forma muy resumida y sin comas. Rompieron puertas a habitación, señora María Blanco, introduciéndose en ella, buscando liberales y amenazando con incendiar población y comenzaron nuevamente a ingerir licor. El licor, la violencia van a estar obviamente muy relacionadas durante esta coyuntura. Las amenazas constantes van a ser de incendio. Insisto yo, obviamente nuestras poblaciones rurales del Caribe colombiano eran en su mayoría de bareque y techo de paja y obviamente el incendio siempre era una amenaza de manera constante, pero sabemos también en términos universales que una de las estrategias militares que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial pues fue la llamada tierra arrasada, que era echarle candela a todo. Entonces, no sé si de pronto ahí estaría yo especulando un poco, pero quizás una copia, ¿no?, de ese tipo de amenazas que venían de la Segunda Guerra Mundial fueron trasladadas a estos pueblos. Yo obviamente en muchas de las cartas encontré violencia contra la mujer, por ejemplo, una mujer que desnudaron y flagelaron en la plaza de una población, pero no he colocado sus nombres, no he colocado de pronto el lugar, algunos datos, pero no he visto la necesidad de colocar su nombre cuando en algunos telegramas se presentan. Y también como elementos simbólicos de armas el yagatán, que va a estar ahí muy presente y que era
un arma que es como una daga que se le daba a los agentes. Entonces la gente siempre habla de herida de Yagatán y realmente lo que quiere decir es me hirió un agente de policía, o esta arma con la que me hirieron es una de las armas de dotación de un agente de policía. Asimismo en Chinú vamos a ver otro tipo de amenazas también, ¿no? De azotes, del cepo que también se utilizó, de flagelaciones. Aquí, por ejemplo, resalté esta, ¿no? Amarrado, acostado boca abajo en el local de la policía, azotado, golpeado con saña. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Las pequeñas cárceles de las poblaciones, quizás a nivel nacional también se presentó, ¿no? El hecho que aquí también en el Caribe colombiano, por dar vivas al Partido Conservador, por dar vivas al Partido Liberal sobre todo, por estar escuchando en algunos casos los discursos de Gaitán. Yo encontré algunos sucesos de gente que se agrupaba de pronto en alguna casa a escuchar el discurso de Jorge Eliezer Gaitán, obviamente antes de su asesinato, y la policía de esos lugares declaraba, ¿no?, que era una turba que estaba amotinada o que no estaba escuchando el discurso, sino que más bien estaba conspirando para atacar la población, y los encarcelaban y les imponían multas. Las cárceles durante esos años de las pequeñas poblaciones indudablemente se llenan de muchas denuncias. Va a aparecer también, para esa coyuntura, y con esto ya termino, ese personaje que Hobsbawm ha trabajado mucho, ¿no?, el bandolero social, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, insisto, en poblaciones muy remotas. Yo quiero decir también que esta investigación me llevó a aprender más sobre la geografía del Caribe colombiano, sus ríos, sus caminos, sus sistemas montañosos, porque aquí van a aparecer una cantidad de pueblos que muchos de nosotros, bueno, en mi caso específico, no tenía ni siquiera la menor idea que existían, ¿no? Por ejemplo, esta población de San José, ubicada en las faldas de la serranía de Ayapel, ya hacia 1949, muestra y llegan los reportes de las primeras organizaciones de guerrillas liberales en el Caribe colombiano. Obviamente desde la visión no formal con la que se reportaban como una banda de malhechores, como unos bandidos, ¿no?, que habían asesinado a conservadores y que habían invadido haciendas, y incluso se les destacaba como chumas guerrilleras armadas de escopetas, de machetes y en algunos casos de palos. Estoy nuevamente intentando ubicar a Juan José. Ya lo ubiqué, básicamente, vamos a ver si funciona el puntero, básicamente aquí. Increíblemente, si uno busca Juan José, ¿no?, en Google, aparecen noticias casi que hasta el día de hoy del impacto de la violencia, de desplazamiento, de asesinatos, y lo que uno ve es que son poblaciones que llevan prácticamente 70 años sumidas en esa violencia, en esos diversos periodos de violencia. Aquí lo estamos viendo, ¿no?, siendo atacada hacia 1949 y viviendo todo el periodo de la violencia política, luego del conflicto armado y luego de las últimas incursiones y formas a través de las cuales la violencia se ha ido transformando, pero no desapareciendo, para el caso del Caribe colombiano. Y vemos Juan José, ¿no?, un pequeño y gran ejemplo a través del tiempo de haber vivido y de haber sufrido toda esa violencia. Bien, muchas gracias por haberme escuchado en esta exposición. Bueno, Adriano, muchas gracias. Disfruté mucho aquí escuchando la conferencia, muy rica en además elementos visuales muy interesante. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas, pero primero abro el espacio para los comentarios de las personas que están aquí. Bueno, primero te leo pues algunos saludos que las personas mandaron al inicio. De Jorge Villalón. Bueno, ahí hay varias personas que saludaron Un al saludo principio. también al maestro. Sí, ella dijo que estaba sentado desde el cubículo. Allá me lo imagino. Bueno, bien, Nelly Gutiérrez Rosado
preguntaba si el parentesco puede ser otro elemento que influyó en la costa Caribe para que no se produjera la violencia como en la sociedad andina. No sabría cómo de pronto interpretar la pregunta, ¿no? De pronto había explicado un poco en el caso de las relaciones matrimoniales, cómo estaban prácticamente cortadas por esa intención política. Falk Borda lo muestra de alguna manera. Ahora se me escapa el nombre de la autora de Matar, Rematar y Contramatar. Ella también lo expresa allí. Y yo podría colocar un ejemplo familiar. Mi abuela me contaba, viviendo en la población de San Jacinto, que había tenido un pretendiente, ¿no? Y que había estado como conversando con ella por mucho tiempo, pero cuando fue a solicitar la mano a su padre, la primera pregunta fue si era liberal o conservador. Y la persona era liberal, entonces el papá no permitió que se casara. Luego apareció mi abuelo, que si era conservador, ellos eran una familia conservadora. Mi abuela fue la que me crió, ya se imaginarán la risa que le daba cuando yo hice en el pregrado mi tesis sobre Jorge Eliezer Gaitán, y a su vez colocaba los discursos y a su vez andaba leyendo libros sobre él. Le daba obviamente mucha rabia. Finalmente el matrimonio entre ellos sí se dio porque mi abuelo era conservador. Entonces fíjense cómo de alguna manera se marcaba en esto. Yo encontré una carta donde decía que en una población, creo que fue en Plato, como en el año 47, habían matado a una persona. Y en esa carta la persona consignó: quien mató a esa persona debió ser un cachaco, porque no creo que una persona del Caribe colombiano tenga esa alma tan mala. Quizás era un poco más del imaginario que estaba un poco regado sobre unos costeños más tranquilos, que vivían de pronto un ritmo de vida más amigable entre los diferentes grupos políticos, a diferencia del interior del país. Pero sí existía, ¿no? esa idea de un costeño menos inclinado hacia la violencia política de ese momento. Una idea que estaba un poco en el Caribe colombiano, pero que también, insisto, estaba al interior del país. Y coloqué como ejemplo la novela escrita Balas de la Ley de Hilarión, donde él personifica más o menos, o bueno, el personaje central es un sicario que para evadir la violencia del interior del país se va precisamente a Barranquilla y Cartagena por el imaginario de paraíso que ahí podía existir. He encontrado, pero más bien a través de la narrativa oral para el caso de La Guajira, como muchos de estos sicarios también terminaron refugiados en la Alta Guajira porque tenían la concepción de que era una región más tranquila donde podían escapar de ese sectarismo político, donde finalmente o seguramente nadie los iba a encontrar. Muchas gracias, Adriano. A ver, el siguiente comentario, pregunta lo hace Álvaro Acosta Maldonado y dice así: la presentación muestra con claridad que en el Caribe sí había una fuerte adscripción identitaria a un partido político, pero aún así la violencia fue coyuntural, no estructural. ¿Por qué esa baja intensidad? Bueno, también quizás como mito, ¿no? Hemos creído en un Caribe colombiano más bien liberal, ¿no? Pero grandes excepciones. Incluso la misma Cartagena tenía una fuerte tendencia conservadora. Santa Marta estaba casi empatada 50% de cada partido, pero el resto del departamento y en grandes zonas de ese gran departamento de Magdalena, el conservatismo era quien dominaba y el oficialismo liberal. Por ejemplo, en el sur de lo que hoy sería el departamento
del Cesar, más abajo de Aguachica, San Carlos, La Gloria y todas estas poblaciones. Para 1946 Gaitán creo que solo sacó 8 votos en un territorio tan extenso quizás como lo que es hoy en día el departamento del Atlántico, ¿no? Entonces hay primero que analizar, ¿no? De quitar esa mirada lineal de un Caribe colombiano liberal y quizás la explicación que me pregunta Álvaro va un poco más en esa hipótesis que yo manejo, en esos postulados, ¿no? Hubo de alguna manera una alianza entre las élites liberales y las élites conservadoras que influyeron en que esos primeros años de violencia se viviera, así como lo ha llamado Herbert Brown, un convivalismo político, una convivencia política que luego se va a resquebrajar en las décadas posteriores, pero que por lo menos en esa coyuntura se mantuvo muy estable. Bueno, hay otro comentario de Jesús Elías Chamorro Barrios. Bueno, es como un comentario. Él cuenta que en su pueblo se politizaron hasta los grillos. Los alas rojas eran cazados por los niños de familia conservadora y viceversa. Saludos desde el Guamo Bolívar. Pues él comparte su memoria desde esta parte. Sí, incluso en la guerra de los 1000 días, los niños jugaban a la guerra en las poblaciones y se creaban bandos políticos. Y en la coyuntura, ¿no? de estos primeros años de la violencia, poblaciones incluso como Caña tenían enfrentamientos entre dos barrios, liberal y conservador. Y como les decía, en el contexto de otras poblaciones casi existían límites imaginarios, así como hoy en día existen de los grupos, de las pandillas, existían esos límites imaginarios entre un sector político y entre otro. Bueno, no sé si alguien más en el público tenga alguna pregunta, algún comentario. Abrimos el espacio para los pueden, pues sus comentarios a los que no, quizás no estén muy familiarizados, los pueden poner en el chat del YouTube. Bueno, mientras yo quiero hacer una pregunta. Ay, sí alcanzo. Es que tenía aquí varias. Bueno, es que, ay, ve, Álvaro me ganó. Le doy la palabra al público. Álvaro Acosta, ¿el acuerdo entre élites fue tácito o manifiesto? Para el caso del Caribe colombiano, tácito. No hubo realmente una firma, unas alianzas públicas, pero, por ejemplo, para el caso de Barranquilla, los Carbonell de tendencia conservadora con las élites liberales, quizás representadas en la figura de Alberto Pumarejo, más bien mantuvieron ciertas alianzas y cierto convivalismo, ¿no? No se encuentran, para el caso del Caribe colombiano, claros ataques entre familias de élites. Sí, entre estos campesinos, entre los pobladores, pero enfrentamientos claros entre familias de élites para esta coyuntura no, lo cual dice que sí había un buen ambiente. Para el caso incluso de poblaciones como Barranquilla, sí era muy común, ¿no? El matrimonio entre estos partidos políticos, entre las familias, sin tener en cuenta completamente la tendencia política. Ok, bueno. Bueno, yo, si alcanza el tiempo, luego puede alguien más preguntar. Aquí nos dicen. Ok. Me pareció muy rico tu análisis, Adriano. Se pueden ver una gran cantidad de factores que están incidiendo en la generación de violencia. Tú mismo los has ido mencionando. Me parece vital el tema de género que mencionaste. Me parece importantísimo incluirlo en el análisis. Y bueno, incluyes uno que pues es pues un tema que yo trabajo y por eso mismo mi pregunta
y mi gran curiosidad va hacia allá, ¿no? Hablas en varias menciones, haces sobre el racismo y su, el racismo como un factor en este conflicto en el Caribe, apareciendo varias veces en el discurso político violento, o quizás en las caricaturas. No sé si podrías quizás ampliar un poquito, y además me llamó mucho la atención encontrar la palabra bogas dentro de lo que parecen ser insultos o estereotipos utilizados con respecto como a la turba o al pueblo que está manifestándose. Entonces, si quizás pudieras como, mi curiosidad es, ¿será que encontramos aquí un, pues un peso mayor que en otras regiones al tema de la raza? Y pues es bien interesante porque pues se ha tendido, eso sí, claramente como en muchos tipos de estudios, pues hasta ahora se está relevando el papel que tuvo la raza en distintos procesos históricos. Entonces me parece bien interesante ver esto aquí. No sé si podrías ampliar un poquito con respecto a eso. Hay un autor que se llama John William Green, que había hecho ya como un estudio previo sobre gaitanismo en el Caribe, y él insiste mucho, ¿no?, en ese concepto de raza y en esa etiqueta del gaitanismo precisamente más inclinado a una raza más afro, y obviamente desde la élite bogotana, así como la caracterización política que yo mostré de Gaitán, también se hacía una caracterización racial, ¿no? En algunos momentos se le mostraba como el indio, en otros momentos como el negro. Entonces, este autor, digamos que insiste siempre mucho en que para el caso del Caribe colombiano y de las regiones más periféricas del centro, el gaitanismo estaba compuesto mayoritariamente por una población afro. Pero, por ejemplo, en fotografías de evidencias de las manifestaciones de Gaitán para el caso de Barranquilla o Cartagena, uno no evidencia de manera clara una mayor y definitiva presencia afro. En una de las muchísimas cartas que le enviaron a Gaitán, encontré que había una persona que se autodeclaraba negra y obviamente decía que los negros estaban con Gaitán, pero fue una sola carta dentro de muchas. Más, encontré muchas más cartas diciendo los resguardos indígenas están con usted. Había un político liberal cartagenero, ahorita se me está escapando el nombre, que aparece fotografiado con Gaitán en el periódico Jornada. Este era un político, digamos, de tendencia afro, y después de él lo seguían quizás muchos otros. Pero lo que quiero llegar es que de pronto en ese discurso que yo encontré en las cartas, en la prensa, a diferencia de la idea que se tenía de Bogotá o de lo que John William Green después quiso evidenciar, yo no encontré, digamos, esa caracterización racial, ¿no? Una vez ocurre el 9 de abril, los discursos, digamos que esa coyuntura rompe ese silencio o ese convivalismo. Una vez después de eso, los discursos sí comienzan a utilizar una cantidad de arsenal de palabras, y una palabra, por ejemplo, muy recurrente fue el término de los bogas, colocada no ahí de manera despectiva, ¿no? Estos bogas, que es esa gente descamisada, que es esa gente que ha estado a lo largo del río, que es esa gente que tiene esa jerga tan desprendida, fueron los que hicieron la mayoría de desmanes aquí en esta ciudad. Para el caso de Barranquilla, que fue donde más leí los reportes sobre el 9 de abril, donde el 9 de abril impactó de manera muy fuerte. Incluso encontré, pero no lo coloqué aquí, y creo que ese encriptamiento lo encontré o me vine a dar cuenta ya posterior cuando había escrito y sustentado la tesis, y fue básicamente como inspiración después de ver el documental que está en Netflix de la 13ª enmienda y de cómo en Estados Unidos se construyó, por ejemplo, la imagen del negro violador.
yo encontré en muchos de los relatos en la prensa, en el libro de Manrique, muchos fragmentos donde ellos hablaban precisamente, ¿no?, de que en ese momento se refugiaron en sus casas a los nortes de las ciudades para evitar que ese hombre negro, que ese boga, probara la piel de la mujer blanca. Entonces, de alguna manera, esas caracterizaciones que quizás no se evidenciaban tanto en la prensa, que quizás no se evidenciaban tanto en las cartas, sí, después de esa coyuntura terminaron aflorando y terminaron sentándose en ese sentido. Muy interesante. Luego te preguntaré más sobre eso definitivamente. Bueno, ya, creo que ya casi cerramos, pero aquí Jorge Villalón tenía una pregunta. Ramón Vaca buscó mucho a posibles grupos anarquistas. ¿Has encontrado algo? Sí, venían desde el 19 con Adamo en la región del Sinú. Luego, cuando el Partido Conservador a finales de los años 20 va a comenzar a expulsar una cantidad de anarquistas, luego en la República Liberal van a estar tenuemente, y en esta coyuntura del gaitanismo, sobre todo después del 47, van a comenzar a aparecer nuevamente estos grupos anarquistas, pero van a estar quizás tenuemente en el Caribe colombiano desde el 19 con Vicente Adamo, que fue expulsado como en el año 29 después de la masacre de Bananera, aunque él no estuvo conectado con esos sucesos, pero sí existían los grupos de anarquistas, principalmente venidos de Italia. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta en el público. Bueno, parece que no. Pues Adriano, yo realmente te agradezco mucho. Para mí es un sitio privilegiado estar aquí sentada detrás de cámara, pudiendo escucharlos a todos los invitados que hemos tenido este semestre, y he aprendido hoy mucho escuchándote, viendo cómo manejas tú este material gráfico, todas estas fuentes del siglo XX que son tan ricas y que siempre dejan a un colonialista muy, como yo, muy antojado de poder tener toda esa riqueza documental que tienes, pero además dando una explicación del fenómeno de la violencia en el Caribe tan necesaria y tan urgente, dado este panorama que justamente mostrabas al principio. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y bueno, pues esperamos que se pueda repetir. No, nuevamente gracias a ti, Caterine, a la maestría, bueno, a la universidad, y un saludo, un fuerte abrazo al profesor Jorge Villalón. Saludos a Jorge también, que no lo veo hace rato. Bueno, hasta luego al público y gracias. No sé si alcanza, ¿sí? Ya nos cortaron. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.